Esta semana, en Vaticano, mientras nos preparamos para el Congreso Eucarístico Internacional de Quito, Ecuador, nos adentramos en la historia de los milagros eucarísticos, empezando por la villa medieval de Bolsena, origen de la fiesta del Corpus Domini. A continuación, visitaremos Lanciano, lugar en el que se produjo el primer milagro eucarístico del que se tiene constancia. También exploraremos la devoción de Carlo Acutis a la Eucaristía. Y por último, nos dirigiremos al Vaticano para conocer el Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. En Bolsena, ciudad medieval situada a orillas de un lago a unos 100 kilómetros al norte de Roma, late el corazón de la solemne fiesta del Corpus Christi. Se dice que fue aquí, en 1263, donde se produjo el milagro eucarístico que dio origen a la celebración litúrgica. El perché lo sa solo Dio. Dios quiso poner ese signo particular en las manos de un sacerdote bohemio, Pedro, que tenía dudas de fe sobre la presencia real de Jesús en la hostia consagrada. Cuando acudió a un confesor para confesar esta duda, se le sugirió hacer una peregrinación penitencial a Roma, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Un pellegrinaggio penitenziale a Roma sulla tomba dei santi apostoli Pietro e Paolo. Así lo hizo, y, de regreso a casa, se detuvo aquí, en Bolsena, para celebrar la misa. Pero todavía le asaltaban las dudas y le costaba creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En el momento della consacrazione l'ostia comincia a sangrar. En el momento de la consagración, la hostia comenzó a sangrar. Tomó el sagrado corporal y lo llevó a la sacristía, y luego corrió inmediatamente a Orvieto, cerca de Bolsena, donde el Papa Urbano IV se alojaba con su corte en aquel momento. Certifica quello che è successo, quello che vede. El milagro ocurrió en la iglesia donde se conservan los restos de Santa Cristina, mártir cristiana que murió durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV. Tras una minuciosa investigación, el Papa Urbano ordenó que la hostia y el mantel del altar manchados de sangre milagrosa fueran trasladados a Orvieto y expuestos a la vista del público. Allí permanecen hasta hoy, siendo objeto de gran veneración y de la celebración anual de la fiesta del Corpus Christi. Orvieto fue desde el principio el lugar donde se celebró el milagro eucarístico. Justo un año después de lo ocurrido, el 11 de agosto de 1264, el Papa Urbano IV extendió la fiesta del Corpus Christi de Orvieto a todo el mundo católico con la bula Transitorus de Hoc Mundo y encargó a Santo Tomás de Aquino la composición de los textos litúrgicos para esta fiesta. Desde entonces, las procesiones del Corpus Christi se celebran en todo el mundo el primer jueves después de la octava de Pentecostés, y la ciudad de Bolsena sigue atrayendo a multitudes. Todos los días viene mucha gente para poder experimentar también físicamente este ambiente. Sobre todo encontramos muchos grupos de niños de primera comunión, con sus pastores y catequistas. La Basílica de Santa Cristina se encuentra en la ruta de peregrinación medieval conocida como la Vía Francígena. La ruta discurre desde Canterbury hasta la tumba de San Pedro, en dirección a Jerusalén, y tiene una longitud total de 3.200 kilómetros. Se originó antes del año 1000 a partir de una ruta de peregrinación emprendida por el arzobispo Sigeric de Canterbury. A su regreso a Roma, trazó este viaje nombrando también Bolsena, porque era una de las estaciones del itinerario. Para los peregrinos era obligatorio pasar por aquí, debido a las reliquias de la mártir Cristina, nuestra santa patrona. La nostra patrona. Y desde el siglo XIII, Bolsena es conocida en toda Europa también como lugar del milagroso acontecimiento del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi es una gran celebración. Toda la ciudad se cubre de alfombras florales. Cada año, familias enteras de Bolsena se dedican a preparar hermosos adornos con flores para las calles de la ciudad por las que pasará la procesión ceremonial. La solemne procesión se extiende casi 3 kilómetros.
Descrita como la más larga del mundo, el recorrido se adorna con una espectacular alfombra floral, confeccionada por grupos llamados Infiorati. Es una larga tradición para nosotros, los residentes. Toda la comunidad hace su aportación para rendir homenaje al Corpus Domini. Todas las generaciones participan, desde los niños a los adultos y los ancianos, que ya no tienen fuerzas para arrodillarse en el suelo junto a la imagen floral. Ellos también se quedan y cortan flores. Todos participamos. Durante la procesión, una de las piedras sobre las que se dice que cayeron gotas de sangre durante un milagro recorre la ciudad junto con la Eucaristía. La ciudad de Bolsena, la Basílica de Santa Cristina y la historia de un sacerdote cuya duda se convirtió en firme creencia recuerdan a los fieles la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Es una tradición muy longeva e importante para nosotros, uno de los días más importantes del año para los residentes. Toda la comunidad aporta su contribución para rendir homenaje al Corpus Domini. Mientras que el pectoral sagrado manchado de sangre y una de las piedras se conservan en el Duomo de Orvieto, las otras 4 se exponen aquí, en la Basílica de Bolsena, como vestigio tangible de aquel acontecimiento de 1263, fuente de fe para los contemporáneos y las generaciones futuras. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Jesús le dijo a Tomás: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que no han visto y han creído. El momento de la misa en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo se conoce como la consagración. Esto ocurre durante la plegaria eucarística, que es la parte más solemne de la misa. La doctrina de la presencia real en el catolicismo sostiene que Jesucristo está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía. En el cuerpo y la sangre de Cristo encontramos su presencia, su vida entregada por cada uno de nosotros. Adorando el cuerpo y la sangre de Cristo, pidámosle con el corazón: Señor, dame el pan de cada día para seguir adelante y sáciame con tu presencia. Este año, el Papa Francisco celebra la fiesta del Corpus Christi al aire libre por primera vez desde la pandemia. La fiesta honra la presencia real de Jesús en la Eucaristía, realmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los milagros eucarísticos atestiguan además la profunda verdad, belleza e inagotable misterio de la Eucaristía. El primer milagro del que se tiene noticia ocurrió en la ciudad italiana de Lanciano. El custodio de la reliquia, el hermano Santino Berna, nos ayuda a redescubrir uno de los mayores acontecimientos de la historia de la Iglesia. El milagro ocurrió en la primera mitad del siglo VIII, cuando un sacerdote que prefirió permanecer en el anonimato y al que nunca le ofrecieron un bautismo convencional, tenía dudas sobre la transubstanciación. Los milagros eucarísticos, según la Iglesia Católica, hablan profundamente sobre la naturaleza de la fe, el significado de los sacramentos y el poder de la intervención divina. La hostia se convirtió en parte del ventrículo izquierdo, que es la parte del cuerpo humano esencial para el funcionamiento del corazón, y esta parte del tejido miocárdico estaba dolorida y sangraba. La sangre se coaguló, mientras que el vino se convirtió en sangre humana y en pocos instantes pasó de estado líquido a sólido. Para los fieles,
Estos milagros son una llamada a profundizar en su fe. Son vistos como signos de Dios destinados a fortalecer la creencia en los misterios de la fe cristiana que están más allá de la comprensión humana. Estos acontecimientos fomentan una reverencia más profunda hacia los sacramentos e inspiran una participación más ferviente en el culto y la oración comunitarios. ¿Qué nos dicen los milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos se consideran expresiones profundas del compromiso permanente de Dios con el mundo y de su amor por él, y ofrecen tanto un misterio sobre el que reflexionar como un catalizador para un compromiso espiritual más profundo. La propia conservación es un milagro. De hecho, incluso ha sido estudiada e investigada a través de los trabajos del profesor Edoardo Linoli. Si ponemos agua sobre la hostia transformada en carne humana, cortada con láser de alta precisión, vemos que empieza a enrojecer porque es carne deshidratada. No se utiliza ningún polvo químico para su conservación. Desde el siglo VIII, la ciudad italiana de Lanciano ha dado testimonio de la presencia real en la Eucaristía. No debemos olvidar que cada vez que asistimos a misa somos testigos de un milagro. En 1991, el lanzamiento de la World Wide Web supuso un logro técnico que cambiaría para siempre la vida de la humanidad. En 1991, el mismo año que se lanzó la World Wide Web, nació en Italia un niño llamado Carlo Acutis. Aprovecharía esta tecnología revolucionaria para influir profundamente en la vida de los demás. Carlo era el típico niño de los 90 que disfrutaba con su PlayStation y las nuevas oportunidades que ofrecía Internet. Sin embargo, también era profundamente religioso. A los 11 años ya había creado una página web que catalogaba milagros eucarísticos, fusionando sus habilidades tecnológicas con su devota fe. Carlo no entendía por qué algunos de sus compañeros no tenían su misma comprensión y devoción a la Eucaristía. Preguntó a sus padres: ¿por qué vemos a la gente haciendo cola para los partidos de fútbol o esas grandes multitudes para los conciertos de rock? Sin embargo, no vemos gente haciendo cola para ver el Santísimo Sacramento. De modo que, durante 2 años, Carlo trabajó con su familia para crear una exposición sobre los milagros eucarísticos acaecidos a lo largo de la historia por todo el mundo. Se estrenó durante el año de la Eucaristía proclamado por el Papa Juan Pablo II. Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis, señala que, tras su primera comunión a los 7 años, Carlo nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía, sacando fuerzas de ella para vivir una vida íntegra. Esta profunda conexión con Cristo también le dio la fortaleza para aceptar su diagnóstico terminal cuando inesperadamente su médico se lo comunicó. Carlo, cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, sonrió y dijo: «El Señor me ha dado un hermoso despertador», como diciendo: «Ha llegado mi hora». Y luego añadió: «No saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchas señales, no te preocupes». Carlo murió de leucemia en 2006, a los 15 años de edad. Ciertamente, mucha gente recuerda su funeral, pero parecía más una fiesta que un funeral. En realidad, creo que la fiesta era porque Carlos subió al cielo inmediatamente. Así se lo había pedido al Señor: «Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia para no ir al purgatorio, para ir directamente al cielo». Yo creo que por eso el Señor le escuchó. Nacido en Londres y criado en Milán, Carlo Acutis está enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor y en el santuario de la Spogliazione, en el casco antiguo de Asís. El término Spogliazione, que se traduce como despojarse, hace referencia a la renuncia a la riqueza de San Francisco de Asís.
Yo como siempre digo que Carlo es mi pequeño maestro porque me está enseñando mucho, sobre todo a redescubrir dos grandes tesoros de mi vida, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Otra cosa que me llega mucho es su entrega total. Para Carlo no había medias tintas, era todo o nada. Antes de morir dijo, estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. No le importaba morir tan joven porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Eso me llama mucho la atención. Questo mi colpisce molto. Voglio quella totalità in Dio, anch'io. Otra gran frase de Carlo que resume su devoción a la Eucaristía, que a él le gustaba decir, era: las personas que se ponen delante del sol se broncean, mientras que las personas que se ponen delante de la Eucaristía se convierten en santos. Carlo Acutis no solo ha cambiado la vida de su madre, que ha encontrado el camino de vuelta a Dios a través de su hijo. Es un modelo para muchos jóvenes cristianos de hoy, porque ha demostrado que incluso las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. Carlo creía que el mejor momento para rezar era durante la misa, justo después de la consagración. Decía, este es el mejor momento para hablar con Jesús y pedir gracias. La gente de su parroquia comentaba que les impresionaba ver la reverencia con la que aquel niño de 9 o 10 años subía a recibir la comunión y cómo se sentaba a rezar en silencio y se arrodillaba ante el sagrario en oración. Pero la corta vida de Carlo Acutis es también un reto para todos los católicos debido a que plantea una cuestión importante. Si realmente creemos que Jesús está presente en la Sagrada Eucaristía, ¿por qué no hacemos todos los esfuerzos que podemos para intentar rezar delante del sagrario y recibir el Santísimo Sacramento tan a menudo como podamos? Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. L'Eucaristia è un avvenimento meraviglioso nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa presente. Lumen Gentium, uno de los principales documentos del Concilio Vaticano II, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica, afirma inequívocamente que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Todos los demás sacramentos están orientados hacia ella. En Roma existe una oficina vaticana dedicada específicamente a la promoción de la Eucaristía mediante la organización de congresos en todo el mundo. El padre Corrado Maggioni, su presidente, nos explica por qué. I congressi eucaristici internazionali hanno un ritmo di 4 anni, ogni 4 anni. Cada 4 años organizamos un Congreso Eucarístico Internacional. Chiese di tutto il mondo. Los fieles de todo el mundo viven unidos la celebración del misterio eucarístico. Juntos reflexionan sobre el significado que la Eucaristía tiene para el pueblo de Dios, no solo en el país anfitrión, sino para las iglesias en todos los países. Il popolo di Dio nel paese che ospita, ma per tutte le chiese. Fundado en 1879 por el Papa León XIII, el Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos Internacionales tiene como objetivo profundizar en el aprecio y la devoción mundial a nuestro Señor Jesucristo en su misterio eucarístico. El padre Conrado destaca el objetivo fundacional de los congresos: trascender las fronteras nacionales para unir a los creyentes de todo el mundo en comunión con Cristo. L'Eucaristia è un evento. La Eucaristía construye la Iglesia, la forma, la hace crecer. La Iglesia está formada por hermanos en Cristo, con Cristo, para Cristo. Por eso la fraternidad es la fraternidad como camino, como vocación para curar las heridas del mundo. Lo que Cristo ha hecho, lo ha hecho para curar a la humanidad, curando las divisiones que hay en ella primero con Dios, pero también curando las de los hombres con el hombre.
le divisioni dell'umanità, anzitutto con Dio, ma anche l'uomo con l'uomo. Bajo el lema Fraternidad para sanar el mundo, todos sois hermanos, el Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar este año en Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre. El padre Livingston Olivares, de Quito, que participa activamente en la promoción del evento, destaca el Congreso como una oportunidad fundamental para el renacimiento de la fe en su país, a pesar del complejo clima político de América Latina. Es necesario comprender la importancia de la Eucaristía porque es el Señor el que nos espera. Él nos dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y ha sido un tiempo de desgaste por toda esta convulsión social, política, económica, de desastres naturales, pero ahí está Jesús, Eucaristía, el que permanece. Donde hay un sacerdote existe la Eucaristía. Entonces, invitarles a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de este prestigioso medio también, pues que se acerquen a la Eucaristía, que nos encontremos con Dios en la oración. De cara a septiembre, podemos extraer enseñanzas del último Congreso Eucarístico celebrado en 2021 en Budapest. EWTN informó in situ, siendo testigo de la atmósfera de reconciliación, alegría y paz que rodea el sacramento de la Eucaristía. El Congreso Eucarístico Internacional ofreció a los fieles la oportunidad de escuchar a los líderes mundiales de la Iglesia mientras desvelaban la profunda belleza y el misterio de la Eucaristía. Ni siquiera yo, el cardenal Onayekian, entiendo cómo el pan que tengo en la mano se convierte en la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo, pero yo lo creo, sí, esa es la cuestión, lo creo y la creencia que tengo es un don de Dios. A lo largo de su pontificado, el Santo Padre no ha dejado de recordar a los fieles la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ma pensi, quando tu vai a messa, lì c'è il Signore. E tu sei distratto, giri, è il Signore. Dobbiamo pensare a questo, Padre, che le messe sono noiose. Ma cosa dice il Signore? È noioso? No, la messa no, i preti. Ah, che si convertano i preti, ma è il Signore che sta lì, Capito? Non dimenticate. Partecipare alla messa e vivere un'altra volta la passione e la morte redentrice del Signore.